Bien, amigos, antes de conversar con nuestra invitada, que es un aporte interesante, quisiéramos expresar hoy viernes, no vamos a desarrollar los temas, pero lo vamos solamente a señalar. Tenemos algunas cosas, doctor, que nos dan satisfacción. Una es que el gobernador del Banco Central, que nosotros hemos dicho que es el decano del mundo, el gobernador que ha estado más tiempo, ha estado por el Fondo, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, y ya no va como expositor, sino a dar consejo. Es decir, eso nosotros lo vimos. Lo otro es, dijimos que los sectores de la seguridad social estaban enfrentados. Todos los protagonistas tienen conflictos de intereses. Todos los días aparecen cosas que confirman eso. El tema de Haití es serio y quería solamente decir que se confirma que Estados Unidos propicia un caos porque le ordena a organizaciones de la sociedad civil a que se pronuncien en contra de la intervención. Ayer hubo pronunciamiento hasta en Estados Unidos de sectores de la sociedad civil y aquí de que no procede una intervención. Entonces, ellos han parado un buque en las aguas de Haití para impedir que los haitianos salgan y se vayan a donde pueden ir a pie, que nada más un solo sitio. Eso no nos da gusto, porque gusto no nos puede dar, pero confirma que eso que hay ahí es el ISIS, que ellos lo han creado. Sin embargo, esa situación, yo no sé si es una noticia falsa, si es que yo no la escuché bien o no la interpreté, pero esos sectores de la sociedad civil que se oponen a una intervención militar o de cualquier tipo en Haití, que es la única solución que hay, porque lo han hecho con menos motivos. Y añaden de que los haitianos resuelvan sus propios problemas. Si eso es así, nada más le voy a dejar algo. Se va a crear una sociedad como la trinitaria, pero no secreta y conspirativa. Va a dar problemas esas posiciones, porque hay sectores aquí que no se van a quedar tranquilos. No estoy estimulando nada, me estoy expresando a través de personas que he hablado con ellas. Entonces, no habrá intervención, el caos sigue. Y cada día hay más haitianos aquí, un milagro, pero es así. El otro tema que quería mencionar es que ayer se dio a conocer que un tipo que está haciendo operaciones financieras en Sabana Grande de Boyá apareció y fue recibido por aclamación por mucha gente que tenían fondos depositados. Creo que cuando esa persona hoy exijan sus fondos originales, ese señor va a tener problemas. Solamente quiero señalar eso. Y el sábado, el domingo hay unas votaciones para consultar, una consulta del PLD. Se habla de que cuántos van a votar. Nosotros de eso podemos hablar mañana sábado y es interesante porque no es un problema de un partido, sino que eso va a incidir en las elecciones del 24, lo que ocurre el domingo. Queríamos solamente señalar eso. Y el otro tema es la primera pregunta que le tenemos a nuestra invitada. Tenemos a la doctora Biaris Rodríguez. La doctora Rodríguez es médico, es psiquiatra y dirige el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano, reside. Con motivo de la salud mental que fue el pasado lunes, nosotros dijimos que creo
que la salud mental debe de pasar, y cada día se hace más patente, doctora, a un elemento en la misma dimensión, en el mismo tamaño y con el mismo presupuesto que se manejan las demás enfermedades que no son mentales. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de enfermos mentales, pero hay también muchas enfermedades orgánicas que son producidas por problemas mentales. Uso de drogas, efectos no deseados de situaciones. Hay un estudio por ahí que dice que una gran cantidad de úlcera péptica se lo producen problemas de mortificaciones mentales. Muchos problemas del corazón, lo mismo. Entonces, nosotros creemos que no tiene el tamaño que debe de tener el cuidado, el tratamiento, la prevención y el presupuesto de parte de lo que usted dirige. ¿Qué es RECIDE? Buenos días. RECIDE es un centro de salud mental que se encarga de la rehabilitación psicosocial de los usuarios de la salud mental. Así como dice usted, es real, la salud mental históricamente ha sido la cenicienta del sistema de salud. Y no hablo solo de la República Dominicana, hablo de los países latinoamericanos. Somos la cenicienta. Sin embargo, pienso que hemos avanzado, hemos estado dando pasos adelante desde hace ya un tiempo en los temas relacionados a la salud mental. Antes no se hablaba de salud mental, antes hablar de salud mental era un mito, hablar de salud mental daba hasta vergüenza a la gente, pero yo particularmente pienso que hay que disminuir el tema del estigma y la discriminación en los pacientes de salud mental. Y esto se hace justamente así, hablando de salud mental, diciéndole a esa gente que no importa que si usted tiene una depresión, usted puede buscar ayuda. Así como si usted tiene un problema de diabetes, usted busca ayuda, igual pasa con la salud mental. Doctora Rodríguez, ¿y RECIDE es aquello que nosotros en broma le decíamos a César Mella y a doña Cándida de Medina? Ustedes quieren recoger todos los locos de la capital. Ellos hicieron un intento. ¿Eso tiene que ver con lo que es RECIDE? RECIDE inició con la señora Cándida. Eso pertenecía al despacho de la primera dama. Ya. Luego ahora, en la nueva gestión, pasó al Servicio Nacional de Salud. Es una división es decir, que esa área psiquiátrica que hay en el Moscoso, depende de usted. No, pertenecemos al Servicio Nacional de Salud, pero somos diferentes servicios. Es decir, en el Moscoso Puello es una unidad de intervención en crisis. El paciente llega porque tiene una crisis psiquiátrica. El paciente que llega reside a una unidad de crisis. Sí, ya. Nosotros no somos Bien. Una unidad de crisis. Doctora, nosotros somos de rehabilitación. Nosotros creemos, porque hemos vivido todo este periodo, desde los tiempos de Morillo, de Guillén, de Vaquero, de los primeros psiquiatras que vinieron con escuela, de que entiendo que quizás la clase médica psiquiatra a la que usted pertenece son los que tienen la culpa de las limitantes y del tamaño de campañas que debieron hacerse y concientizaciones, educación a un país que necesitaba más de eso, de lo que se le dio. Me refiero a que habían psiquiatras de moda, se ponían de moda, todo el mundo. ¿Quién está de moda? César Mella. ¿Quién estaba de moda? Acra. ¿Quién estaba de moda? Morillo. ¿Quién estaba de moda? Cerré. El que se ponía de moda iba la gente. Y eso se llenaba el consultorio. Pero no se tomaron medidas hospitalarias. Y el 28, que era un almacén. Doctora, el 28 habían 2 hospitales, cuando usted era chiquita. El psiquiátrico y el antituberculoso.
Pues yo quiero que usted sepa que la mayoría de la población, no todos, son pacientes que se le daban de alta y se quedaban en el lugar. Esos habitantes tienen ese problema. Y yo le quiero preguntar, ¿existe alguna recomendación que esté ejecutando SENASA para poder darle el tamaño a la salud mental que tiene que tener? Yo pienso que la misma población lo está exigiendo. Usted bien dijo que antes no se hablaba de salud mental y la salud mental se circunscribía a los psiquiatras de moda. Ya no es así, pero no es así porque el pueblo lo está exigiendo. Sí, pero el pueblo mismo también descargaba a los enfermos mentales. Y todavía, la familia lo todavía lo descartaban, hace. saca ese que está loco. Y todavía lo sigue haciendo. Porque es una carga, pero tienen cura. Claro, el paciente mire, psiquiátrico. qué bueno que usted toca ese punto, porque todavía lo siguen haciendo. Todavía hay familiares de pacientes que entienden que ese paciente le corresponde al Estado y no es así. Ese paciente le corresponde al Estado, realmente es sacarlo de la crisis, manejarlo, la parte médica, pero a quien le corresponde es a la familia. Doctora, ¿y los seguros lo reconocen y lo tienen? Lamentablemente no, ¿verdad? doctor, lamentablemente tenemos esa limitante. Es decir, que un bipolar o un esquizofrénico, de esos que no se curan nunca, no están ahí. No, eso da pena. Eso tienen que buscarse los cuadros. No, Carlos, así. ¿qué tú dices? No, que precisamente quería preguntarle a la doctora, de acuerdo a la institución que dirige y a su experiencia, si no se espera muy tarde a veces por parte de las familias para atender a un allegado que pueda requerir de ese tipo de atención. Claro que sí, por eso el aumento del suicidio, justamente porque no se atienden a tiempo. Muchas personas, por no ser llevadas al psiquiatra, pues cometen el acto del suicidio. Sin embargo, vuelvo y repito, probablemente por las redes sociales ha aumentado bastante la cantidad de pacientes que sí buscan ayuda. Probablemente el tema de Instagram, de todas las redes sociales, hacen que las personas, principalmente los millennials, sí busquen ayuda. Doctora, después de esa experiencia que usted ha tenido como directora de esa dependencia preventiva, ¿es partidaria de centros de salud especializados o de que en los hospitales y en las clínicas existan áreas de salud mental? Yo soy partidaria de que hayan en los centros áreas de salud mental. De que no sea un hospital de locos. No, de que no haya, de romper ese estigma, de que la población entienda que así como una persona se puede poner agresiva por un caso neurológico, así lo puede hacer también por una depresión, también lo puede hacer por un problema de diabetes, y que rompamos ese estigma que hay con los usuarios, con los pacientes de salud mental. Que si va encaminando un paciente de salud mental, cuidado que te va a golpear. Te puede golpear tu esposo y no tener. ¿Y a qué usted llama crisis? Cuando un paciente dice, ese está en crisis, cuando se le sale del control a la familia. No, un paciente está en crisis. Hay distintas patologías psiquiátricas. Le voy a mencionar las más comunes. La bipolaridad, que usted mencionó, que tiene dos polos. Cuando está en manía, cuando está en crisis de manía, que esa persona, por ejemplo, baila, canta. Pero siempre no está en manía. Siempre no está en manía. Ni está en crisis. Sus niveles no llegan a hacer daño al mal. Exactamente. Es decir, cuando esa persona está estable, no está en crisis. Puede trabajar, puede tener hijos, puede vivir una vida normal como la vivimos nosotros. Un paciente esquizofrénico, por ejemplo, está en crisis cuando está psicótico. ¿Y si hace crisis de depresión, es decir, depresivo, maníaco? Por supuesto que sí. Sí, la crisis de depresión es la más peligrosa porque es callada. Yo a la depresión le llamo el enemigo silente, porque la persona está en crisis y nadie se da cuenta. Solo, ay no, que no quiere salir de la habitación. O, ay no, que ponga de su parte. No sé qué dice, que usted aprendió en los congresos o en los libros, pero la pregunta es, cuando un paciente desarrolla una etapa de manía, es decir, hace cosas, habla, hace cosas,
se dice que también desarrolla algún tipo de actitudes extraordinarias. Se dice que algunos grandes inventos ocurrieron bajo efectos de una manía. Ahora, en el opuesto, el depresivo, tenemos que siempre cuidarlos del suicidio. Por supuesto que sí. El suicidio es uno de los o sea, las consecuencias peores que puede tener una depresión es el suicidio. Una persona con una depresión puede tener también lo que son pensamientos suicidas, no necesariamente tiene que tener una ideación suicida, que son cosas diferentes. Pero hay que pensar, el médico tiene que pensar en eso. Inmediatamente llega un paciente a mi consultorio con una depresión, la pregunta básica es, ¿usted ha pensado en quitarse la vida? Ya. Porque eso es básico. Carlos tiene una docena de consultas. Sí. La primera es porque es que el doctor piensa a veces que hay una frontera muy pequeña entre el enfermo mental y el genio. Mira, el tema del genio se ha... Mira, Sí, porque hay gente, es que él ha escuchado mucho que dice, es un loco, no, es un genio. Entonces a veces hay gente que tiene razón en algunos casos. No, mira, yo entiendo que todos tenemos algo de genio. Sin embargo, hay personas que tienen ciertas condiciones, por ejemplo, un autista de alto nivel de funcionamiento, que eso es lo que se le llama Asperger, por ejemplo. Okay. Muchos tienen un don que son bueno, de hecho, hay una serie que se llama Milagro, El Milagro, y habla de este tipo de genio, que se vuelven un genio, son Sí. genios, Sí. pero es porque el cerebro, hay una parte que es la que funciona y no tiene otra cosa que hacer más que pensar en eso. Es como si una parte del ser viniera, por un padecimiento, se desconectara de algunos elementos que le distraigan de otra actividad. Así es. Y le hagan así concentrarse es. más en otros. Así es. Obviamente no todos los autistas de alto funcionamiento tienen este don, ojo, porque, porque mi hijo es Asperger, él es un genio. No, eso no es así. Se habla de muchos científicos que probablemente hayan tenido esto. Einstein, por ejemplo, es uno de ellos. También el doctor menciona personas bipolares que han tenido, por ejemplo, Van Gogh. Sí. Se habla de que Van Gogh era bipolar. Incluso en su arte se puede ver cuando él estaba en depresión o cuando él estaba en manía. Doctora, ¿qué cantidad de enfermedades mentales se incrementan o debutan por falta de que todavía se le tiene miedo al psiquiatra? No, mire, el tema de los trastornos mentales son biopsicosociales. Las causas son biopsicosociales. ¿Qué cosa? Las causas son biopsicosociales. Hay una parte biológica que si la persona no tiene esa predisposición genética, no va a padecerla. Lo mismo pasa con la hipertensión o con cualquier otra patología. Está la parte psicológica y la parte social, que es que, por ejemplo, una persona que se divorció, una persona que falleció de su madre o que tiene un problema económico puede caer en una situación psiquiátrica. Sin embargo, no todos vamos Doctora, a tener... pero el luto y la depresión fisiológica de una muerte, usted no la puede clasificar como una depresión patológica, porque en una funeraria lo normal es que todo el mundo esté ligeramente deprimido. Claro que sí, el ambiente propio. Igual que en una fiesta se supone que nadie debe estar deprimido. No, porque el duelo es un proceso natural. Sin embargo, el duelo se puede complicar. Y cuando el duelo se complica, se le llama un duelo patológico. Entonces, el duelo patológico es una depresión. ¿Cuándo ocurre esto? A los 6 meses. Para nosotros terminar, doctora Rodríguez, un presupuesto, sin hacer crítica a un departamento que fue casi improvisado y pasado de la oficina de la primera dama al Servicio Nacional de Salud, ¿con recursos económicos puede mejorar o más bien tiene que haber una disposición de recursos humanos? Yo pienso primero que hay que trabajar con pasión.
no solamente usted tiene que trabajar con lo aprendido en los libros, sino con la pasión de que usted quiera hacer algo. Yo entiendo que primero es esa parte. Lo segundo, pues obviamente si no hay recursos, no hay forma de avanzar. Me refiero a recursos económicos. Vamos a ver cómo avanzamos, doctor. Bien. Yo creo que sí que vamos a avanzar. Doctora, el paciente, porque está a la disposición. El paciente psiquiátrico, en su mayoría es ambulatorio y solamente se contempla hospitalización en crisis. Es decir, fuera de la crisis no se justifica el paciente psiquiátrico internado. Así mismo es, así mismo Bien. Ujú. Bien, una ñapita, como dice el doctor. Vamos a ver, una señal que puede interpretar una persona en cuanto a alguien que viva junto con ella, de que esa persona necesite de una atención preventiva de alguna actitud suicida. Si una persona se está aislando, no quiere compartir con la familia, si esta persona no quiere salir de su habitación, o sea, no quiere, está lo que se llama anedonia, que es la disminución del deseo de hacer las cosas que nos causa placer. Es decir, ese hombre que le gustaba, por ejemplo, jugar domino, vamos a ponerlo bien dominicano, o esa mujer que le gusta siempre estar hermosa, ir al salón, y no lo quiere hacer, eso es un llamado de atención. Bien. Si esa madre, por ejemplo, comienza a preparar, mira, si yo me muero, el niño yo quiero que me lo atienda fulano, o ese padre comienza a arreglar papeles legales, eso es también un llamado de atención, de que cuidado, que ahí puede haber algo en esa mente. Si esta persona está triste, pero esa tristeza es persistente y sin motivo aparente. Usted lo ve, doctora, llora por todo, en cualquier cosita llora. O la irritabilidad. Está que se enoja, un hombre que es tan tranquilo y por cualquier cosa se está irritando. Eso también llama la atención. Bien. Doctora, usted tiene que venir más a menudo, porque hay mucha gente. No le gusta que le digan loco, pero está cerca de ahí. No, no digan eso delante de mí. No le digan loco a nadie. Bien. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted.